Buenas tardes. Vayan abriendo su Biblia en el capítulo 28 de Deuteronomio, por favor. Vamos a seguir con nuestra serie El orden de Dios. El tema de hoy, las bendiciones del orden y las maldiciones del desorden. ¿Cuál escoge usted? Bien, ese es el tema de hoy. Vamos a leer Deuteronomio 28, versículo 2 y 15. ¿Me sigue ahí, por favor? Dice así: además, todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Versículo 15. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Miren, hermanos, como cristianos, todos, absolutamente todos, necesitamos entender algo muy importante: que cada mandamiento de Dios, cada orden de Dios, cada advertencia de Dios, cada amonestación de Dios, siempre tendrán el propósito de bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Dios quiere beneficiarnos. Dios quiere darnos armonía, Dios quiere darnos paz, quiere que tengamos sentimientos de seguridad, de certidumbre, etcétera, etcétera. Por consiguiente, es fundamental que entendamos que todos sus mandamientos, sí o sí, todos fueron diseñados por Él para bendecirnos, para que si obedecemos sus mandamientos, entremos en el orden que Él quiere que usted y yo vivamos, para de esa manera poder disfrutar sus bendiciones. Desde siempre Dios quiso bendecir a su pueblo Israel. Dios siempre quiso que Israel viviera en el orden que Él les había marcado. ¿Por qué? Porque Dios quería bendecirlos. Así de sencillo. Dios quería que vivieran felices y plenos en la tierra a donde los iba a introducir. Para eso les dio leyes que deberían de regir sus corazones, leyes que al obedecerlas los iban a conducir a la bendición. Pero el único requisito de Dios para con Israel en aquel tiempo fue obedecer. Obedecer esas leyes que los meterían en el orden. ¿Cuál fue el único requisito de Dios? Obedecer. Mire, hablando un poco de la vida cotidiana aquí entre nosotros. Si yo quiero vivir en paz y disfrutar de esta vida, o sea, de esta ciudad, de los habitantes de esta ciudad, de mis vecinos, etcétera. Si yo quiero vivir en esa paz, en ese sentido de seguridad, etcétera, disfrutar de la vida, debo de obedecer las leyes que gobiernan este país, las leyes que gobiernan este estado. Por ejemplo, hay leyes que nosotros mismos los hombres hemos inventado, leyes como las de tránsito. Estas que fueron diseñadas por los hombres mismos tienen el propósito de provocar el orden. ¿Están de acuerdo conmigo? La civilidad, la armonía entre los habitantes de esta ciudad, el conducir bien, el observar las leyes de tránsito, todas llevan propósitos como protegernos, que haya orden, etcétera, etcétera. Por consiguiente, si usted decide obedecer las leyes de tránsito, usted va a tener en su entorno
usted va a tener la bendición, nosotros le llamamos así. ¿Por qué? Porque si usted respeta los límites de velocidad, si usted no se mete en sentido contrario, si usted respeta los altos, todo eso lo conduce a usted hacia el orden, protege su vida, la de sus hijos, la de los demás, etcétera, etcétera. Cuando va en una autopista, que hay algún atorón por allí, usted no va a ser de los desordenados que están dos carriles y van por el derecho, por el acotamiento, por ahí se meten. Nada más desordenado que eso. ¿Cuántos accidentes han provocado los desordenados? Pierden economía, pierden la vida, se lesionan a veces con lesiones irreversibles. ¿Y todo por qué? Por desobedientes a las leyes. Ahora, si yo quiero respetar los bienes ajenos, las propiedades ajenas, yo nunca voy a tener problemas con la policía, con la ley. Jamás. Yo no sabré lo que es pisar una cárcel por esa razón. Y así puedo poner muchos ejemplos. Si yo decidí echarme encima una deuda, pues hay reglas que rigen esas deudas, ¿sí o no? Y yo tengo que respetar esas deudas, si no me voy a meter en problemas. Voy a andar huyendo de ciudad en ciudad, de colonia en colonia. Eso no me va a dar paz, no me va a dar tranquilidad, no me va a dar seguridad. Entonces, cada segmento de la sociedad en el que vivimos, ya sea en la escuela, en el trabajo, en el edificio, en el coto donde vives, en la colonia, todo se rige por leyes que tienen propósitos para vivir en orden y que todo funcione lo mejor posible. No es difícil de entender esto, ¿verdad que no? Ahora, si no las desobedezco, ¿cómo voy a vivir? Mal. Voy a tener muchísimos problemas. Pero si las observo, viviré mejor, sin duda. Ahora, sobre esas leyes que nosotros mismos hemos diseñado por la inteligencia que Dios nos dio, el sentido común, etcétera, etcétera, hay unas leyes que están sobre esas leyes de la tierra, que son las leyes de Dios. Las leyes que si tú y yo las observamos, las obedecemos y gobiernan nuestras vidas, nosotros tendremos las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Dígalo fuerte. Todos queremos la bendición de Dios, ¿sí? Sabe Dios muy bien que la obediencia a su palabra nos mete en el orden. El orden trae como consecuencia la bendición de Dios, por la sencilla razón de que Dios es un Dios de orden. Dios ama el orden y aborrece el desorden. Aquí ya podemos hacer dos ecuaciones. Una, la obediencia nos lleva al orden y el orden atrae la bendición. La otra ecuación es, la desobediencia nos conduce al desorden y el desorden nos conduce a la maldición. ¿Cuál escoge? Dios le dijo a Israel, he aquí que pongo delante de ti la bendición y la maldición. Dios le dijo a Israel, escoge la bendición, porque quiero bendecirte. Escoge la obediencia, obedece mi palabra. Deuteronomio 28, que es uno de los capítulos muy fuertes en la Biblia, porque habla de las bendiciones y de las maldiciones. Habla de las bendiciones que tenemos en nuestra vida si nos metemos en el orden, si obedecemos, entramos en el orden, pero también nos advierte de las maldiciones que vendrán si nosotros desobedecemos las leyes de Dios. Repito, que están diseñadas para bendecirnos. La bendición y la maldición son cosas reales. ¿Se ha dado cuenta de eso? Tiene la bendición efectos reales. La maldición tiene efectos reales también. Pero hay algo que quiero subrayar de Deuteronomio 28. Que Dios mencionó en primer lugar
las bendiciones en este capítulo. ¿Por qué? Porque Dios se complace en bendecirnos. Dios quiere que tengas paz. Dios quiere que tu entorno tengas ese sentimiento de tranquilidad, de seguridad, de satisfacción. Vamos a leer Deuteronomio 28, versículo 1. Ahí vamos a ir viendo algunos principios que vamos a aprender. Cuando lleguemos a la poquito más de la mitad del capítulo que habla sobre las maldiciones, se va a poner un poco fuerte allí. Pero vamos ahí. Deuteronomio 28:1. Dice así: si obedeces al Señor tu Dios, aquí hay un sí condicional. Si obedeces. Ahora, todos queremos las bendiciones, ¿cierto? Pero las bendiciones no vienen nada más porque las deseemos. Si así fuera, qué maravilloso sería. No es así. Las maldiciones tampoco vienen porque se les antojó llegar. No. El desorden no viene porque se le antojó llegar a tu vida. No. Viene por una razón. Porque tú decidiste desobedecer. Por eso hay un sí que es condicional aquí en este capítulo. Sigo leyendo. Si obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor, yo tengo ahí entre comillas para subrayar ahí en la pantalla. O sea, solo entonces Dios obrará y te bendecirá. ¿Cuál es el requisito? Si obedeces. Si no obedeces, no esperes que Dios te bendiga. Es muy sencillo el concepto. Es muy fácil de entender. Entonces, si tú obedeces, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Aquí yo quiero subrayar el verbo, dos cosas. Uno, las bendiciones que vendrán sobre ti. Pero luego menciona un verbo, dice, y esas bendiciones que Dios enviará, si le obedeces, te alcanzarán. La idea es la siguiente, de que por más que corras tú a la velocidad más alta que puedas como ser humano, las bendiciones de Dios te van a alcanzar, te van a arrollar, te van a abrazar, te van a sobreabundar. ¿Cuántos quieren esto? Obedezcan al Señor. Así de sencillo. No es complicado. El problema está en que muchas veces decidimos no obedecer. Queremos las bendiciones, pero no obedecemos al Señor. Así no funciona. La bendición de Dios funciona a raudales cuando obedecemos sus mandamientos. Díganme, ¿qué alumno que no estudia, que llega tarde, es premiado en cuadro de honor? Ninguno. Dígame, ¿qué empleado que falta, que llega tarde, se le recompensa o se le nombra empleado del mes? Ninguno. Dígame, ¿a qué cristiano que no obedece Dios lo bendice? A ninguno. Así de sencillo. Versículo 3. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Esto habla de que tu vida será bendecida en donde quiera que te encuentres. No importa en qué país, en qué ciudad tú vivas. No tienes que ir a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Donde quiera que tú estés, si tú eres un cristiano obediente al Señor, obedece su palabra, donde quiera que estés, la bendición te alcanza. Tú no tienes que ir a buscar la bendición.
La bendición te va a buscar a ti, producto de tu obediencia. La palabra bendito, cuando dice aquí bendito serás en la ciudad y en el campo, esa palabra bendito es muy interesante. Viene de una palabra hebrea que es barak. Esa palabra, el Antiguo Testamento la menciona aproximadamente 330 veces. Su significado es muy interesante. Es bendición que viene directamente de Dios. Fíjate, que viene de Dios hacia ti, como una respuesta a la obediencia tuya a su palabra. Ahora les voy a hacer una pregunta, que lo hemos hecho antes, a ver si la captaron y hoy cobra significado. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Tan poquitos? Yo pensé que todos amaban a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Ok, todos amamos a Dios. La segunda pregunta, ¿cuánto amas a Dios? Mucho. ¿Cuánto es mucho? Muchote, dice. Pero ¿cuánto es mucho? A ver, otra vez, ¿cuánto amas a Dios? Son diferentes preguntas, ¿eh? La primera es, ¿cuántos aman a Dios? Todos. Ahora, ¿cuánto amas a Dios? Es diferente. Yo les voy a recordar y te voy a decir cuánto amas a Dios. ¿A poco usted sabe cuánto amo yo a Dios? Sí sé cuánto amas a Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, ¿cuántos aman a Dios? Todos. ¿Cuánto amas a Dios? Tú amas a Dios en la medida que obedeces sus mandamientos. Tú no amas a Dios, yo no amo a Dios. El amor que yo le tengo a Dios no es lo mucho que yo digo que lo amo. Eso es palabrería. La realidad del amor, la medida real del amor que tú le tienes a Dios, que yo le tenga a Dios, es en la medida que obedezco sus mandamientos. ¿Cuánto amas a Dios? Según obedeces a Dios. Hay unos que obedecen mucho a Dios, esos aman mucho a Dios. Hay unos que, pues ahí se van entre 50 y 50, así anda su obediencia y su desobediencia. Hay otros que tienen una tendencia a desobedecer espantosa. Y yo les pregunto, ¿aman a Dios? Dicen que sí. ¿Cuánto? Mucho, dicen algunos. No. Por eso yo les decía, ¿cuánto es mucho? La realidad de nuestro amor es la medida de obediencia. Ahora, ¿qué medida de obediencia quieres que Dios derrame sobre ti? Les estoy preguntando. ¿Qué medida de obediencia quieres que Dios derrame sobre ti? Porque Él promete bendecir, ¿sí o no? Bueno, la medida de bendición que Dios va a derramar sobre ti es tu medida de obediencia. No os venguéis vosotros mismos. Deja lugar al Señor. No, pero a mí el que me la hace me la paga. Bueno, sigue vengándote tú mismo. No, yo voy a la iglesia y todo, pero a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Orgullo. Sigue con el orgullo. Si tú sigues con el orgullo, no esperes la bendición de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, ¿sí o no? Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Ama a tu esposa. Eso dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo tratas a tu esposa? Pedro tenía este entendimiento muy claro y dijo, amen a sus esposas, trátenlas como vaso más frágil, para que sus oraciones, maridos, no tengan estorbo. No hay bendición. Al no haber respuesta de Dios, no hay bendición de Dios. ¿Por qué? Porque estás maltratando a tu esposa. ¿Y cuántas veces te ha dicho el Señor? Respétala, ámala, cuídala, bendícela, ¿sí o no?
Esa será la medida de bendición que tú recibes. Versículo 4. Serán benditos tus hijos si obedeces. O sea, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, los abuelos, hasta las suegras salen bendecidas ahí. Todos bendecidos. Serán benditos tus hijos, dice, y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Bueno, pastor, pero yo no tengo campo para sembrar, yo no crío vacas, ni tengo ovejas, y cuando mucho tengo un gatito por allí o un perro. Esto no se aplica para nosotros. Claro que sí se aplica para nosotros, porque habla de lo que más amamos, que es la familia. Tendrás una familia bendecida por Dios. ¿Cuántos quieren una familia así? Una familia donde se acaben los pleitos que parecen a veces como perros y gatos. Perros y gatos en pleito continuo. Qué espantoso ha de ser vivir así. Con envidias, con pleitos, con agresiones, con desprecios. Queridos hermanos, esa no es la voluntad de Dios, pero eso es lo que tú escoges hacer. No se olviden que lo que sembramos cosechamos. Si tú siembras obediencia, respeto, si siembras obediencia a Dios, vas a cosechar las bendiciones de Dios, porque lo que sembramos cosechamos. El concepto es muy sencillo, hermanos. Esto habla de que tus posesiones aún, lo poco, lo mucho que tú tengas, será bendecido por Dios. Lo podrás disfrutar, tendrás contentamiento, tendrás un sentimiento de satisfacción, le darás gracias a Dios. El versículo 5 dice, serán benditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Esto habla de tu sustento cotidiano. Habla de que tengas poco, tengas mucho, tu corazón va a estar contento, agradecido con Dios. Y lo vas a disfrutar, será bendito por Dios. Nunca se me olvidará. Bueno, han sido varias experiencias, pero en mi mente está una, visitando a una familia que materialmente era muy pobre. Pero espiritualmente y en cuanto a su estado de alma y de corazón, eran riquísimos. Porque materialmente vivían en una choza, literal, con piso de tierra, bien humildes. Y el padre llamó a los hijos porque pues era la hora de la comida y me invitaron. Me senté ahí en un tronco que estaba por ahí, dentro de la cabañita, y el papá les dijo a sus niños, vengan, y los abrazó, y los niñitos bien tiernos, y le agarraban las barbas al papá, y él les decía cosas bonitas, y su esposa torteando a mano, y esperamos que le guste la comida. Muchas gracias. ¿Saben qué comimos? Tortillas con chile. Eso fue lo que comimos. Esa comida la disfruté tanto porque donde yo estaba había paz. La Biblia dice que es mejor comida de legumbres, donde hay poco, pero hay paz y armonía, hay amor, hay tranquilidad, que donde hay abundancia y todos están peleando y no se miran. Yo añadiría, y está con el celular. ¿Cómo disfruté esa comida? Era una comida, entre comillas, muy pobre, pero cómo veía yo que disfrutaban eso. Es una bendición, hermanos. Cuando tú tengas poco, tengas mucho, lo que tengas, tú lo disfrutes en paz. Es una bendición de Dios, créanmelo. ¿Cuántos quieren eso? Fíjate, hay gente que tiene mucho dinero, puede comprar lo que sea, la comida más cara, y están enfermos del estómago, por enojones,
por broncudos. Se les hizo una, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Una úlcera, gracias. De tanto enojo, porque nada le satisface, no está contento con nada. ¿Conoce gente así? Y viene a mi mente un renombrado pues empresario aquí mexicano que tiene los millones del mundo y no puede comer un pozole. ¡Qué tristeza! Tiene que andar ahí y tiene todo el dinero para comprarse todo. Esa no es bendición de Dios. Y aquí Dios promete, entre cosas que parecen simples, que Dios va a bendecir tu canasta, el lugar donde amasas la harina, o sea, tu provisión, tu entorno. Eso es bendición de Dios si obedeces. Versículo 6. Tú serás bendito en todo lo que hagas. O sea, donde pongas tu mano, dice en otra versión, Dios va a bendecir donde pongas tu mano. Ahora, ¿dónde pones tu mano para hacer cosas productivas? En tu trabajo, en tu casa, etcétera, etcétera. Habla de que lo que tú vas a hacer, tu productividad, lo que tú hagas, lo que sea, Dios va a poner su mano y la va a bendecir. ¿Cuántos quieren eso? Si obedeces. Hace muchos años, ayer contaba y venía a mi mente una historia. Hace como unos 35 años, en las primeras reuniones de casa de oración, nos reuníamos en una casa. Y después de la reunión siempre había tiempo para convivir, pues allí comíamos y platicábamos, nos la pasábamos muy bonito, muy padre, como dicen por allá. Y entre los asistentes había un muchacho que era desobediente, rezongón, rebelde. Miren, hermanos, donde quiera que ponía la mano, todo lo echaba a perder. Es más, les voy a decir algo. Han pasado 35 años de ese muchacho en aquel entonces, y no hace mucho tiempo me enteré que él vive en los Estados Unidos. El que me estaba contando de esa persona no sabía que yo lo conocía, porque me dijo el nombre y todo. Y yo sí, ¿y de dónde llegó él? Dice, de Guadalajara. Dice, ay, pero es tan rebelde, es tan rezongón, es tan hablador. Yo dije, híjole, 35 años y sigue igual. Le dije, ¿y cómo le va en la vida? No, hombre, no, es un desastre, dice. Bueno, pues él, hace 35 años atrás, la dueña de la casa donde estábamos ahí, hizo un comentario de que su lavadora se le había descompuesto. Y ya nos dábamos cuenta que lo que hacía este muchacho, donde ponía la mano, metía la pata. Usted entiende el sentido, ¿no? Entonces, ay, mi lavadora se me descompuso. Entonces este muchacho dice, yo se la compongo. Y la señora reacciona, la hermana reacciona, pero automáticamente, no, por favor, no la toques. No la toques. Y todos, no, tranquilo, así déjala. ¿Te imaginas? Pasaron 35 años y sigue igual. Estoy convencido que esa no es la clase de vida que el Señor tenía preparada para él. Sus hijos se le fueron, cada rato tiene problemas económicos, es un desastre. Pero todos queremos la bendición de Dios. ¿Cuántos la quieren? Yo también quiero la bendición de Dios. Si obedecemos. Y si obedecemos, su promesa es, entre todo esto, que bendito será todo aquello que tú hagas. Donde pongas tu mano, Dios lo va a bendecir. Dios le dio a Abraham una promesa y le dijo, te bendeciré y serás, díganlo, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y tú serás ¿qué? Bendición. Pero hay quienes en lugar de ser bendición resultan maldición.
Es que es muy difícil poder entender esto. Cristianos que fueron diseñados por Dios, que a través de Cristo fueran bendición, hay gente que le saca la vuelta a algunos cristianos. Porque hablan con imprudencia, no tienen sabiduría, son alocados, son habladores y desobedientes. ¿Tú quieres amigos así? Yo no. La Biblia dice, júntate con sabios y sabio te harás. O sea, júntate con el hombre que es ordenado y aprenderás a ser ordenado. Júntate con el desordenado, con la desordenada y aprenderás sus mañas. Pero llevarás las consecuencias. Versículo 7. El Señor dice, pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzarán contra ti en formación ordenada, tus enemigos, pero huirán de ti en completo desorden. O sea, Dios, así como aquellos que quisieron atacar a Josafat, ¿se acuerdan? El Señor le dijo, no, tú tranquilo, Josafat, tú nada más alábame, tú nada más cántame alabanzas y yo me encargo de tus enemigos. Y dice que el Señor metió confusión en todos sus enemigos. ¿Se acuerdan de aquella historia? Hasta Chuy García compuso una alabanza de ese pasaje. Tus enemigos, de alguna manera, por diferentes razones, siempre habrá gente a la que no le caes bien. O te tienen envidia, te tienen mala idea, alguien les dijo algo de ti, tienen una pésima opinión de ti, o simplemente es gente agresiva. Escúchame bien. Aquí dice que Dios te va a proteger de tus enemigos. ¿Quién te va a proteger? Dios. Esa es una promesa. En otras palabras, no busques tú la venganza. La Biblia dice, no os venguéis vosotros mismos. Deja lugar a la disciplina de Dios, al castigo de Dios. Deja que Dios arregle las cosas. No, pero es que a mí el que me la hace me la paga. Bueno, entonces véngate, pero no esperes la bendición de Dios. Hay gente que dice, a mí nadie va a abusar de mí, porque si uno se deja, lo van a agarrar uno de barquito. Esa es una expresión bien mexicana. Pero la Biblia dice, Jesús dijo, al que te dan una mejilla, ¿qué dijo? ¿Seríamos capaces de obedecer eso? Les estoy preguntando. Y ahí ya empiezan los problemas. No, pues ¿cómo? No, pues... Y algunos cristianos todavía dicen, no, soy cristiano, soy manso, pero no menso, dicen. Fíjate, hasta se han inventado cosas. Y yo no me voy a dejar. ¿Cuántas veces les hemos dicho desde este púlpito que no se peleen con nadie, y menos en Facebook, ni en las redes sociales? ¿Sí recuerdan muchas exhortaciones? No lo hagan. ¿Por qué? Porque no es de un cristiano. Punto. Jesús dijo, bendecid y no maldigáis. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a bendecir o vas a maldecir? Si bendices, Dios te bendice. Si maldices, Dios te maldice. Yo les he dicho eso, lo voy a repetir. Nunca van a ver un comentario mío, ni en Facebook, ni en ninguna página de nada en internet. Jamás. Es una decisión que yo tomé. No de ahorita, de muchos años atrás. Cuando me empecé a ver que si obedecía al Señor lo que me iba diciendo día tras día, en el ministerio, como esposo, etcétera, etcétera, que si yo obedecía, yo he visto a través de más de 40 años pastoreando, he visto cómo aquellos que se levantan con calumnias, con difamaciones, lo he visto, les puedo contar muchos casos específicos, no lo voy a hacer, pero yo he visto cómo muerden el polvo.
Yo no, sin mover un dedo. Algunos me han dicho, y esto todavía reciente, pastor, dicen cosas de usted ahí en internet, defiéndase. Les vuelvo a repetir, jamás me voy a defender yo. Yo tengo quien me defienda. ¿Tú no tienes quien te defienda? Tuve un amigo que ya murió, que un día me contó una historia. Decía que cuando era niño, él tendría unos 5 años, tenía un hermano de 10 años. El de 5 años era delgadito y su hermano de 10 años estaba muy alto para su edad, pero estaba bien llenito, estaba grandote. Y dice que había en la escuela un muchacho, otro chiquillo que le hacía bullying y le aventaba piedras, le arrebataba el lonche, le quitaba el refresco, qué sé yo, y abusaba de él. Y dice que un día él estaba jugando con unas canicas y de repente levanta la vista y ahí tenía a su agresor enfrente y le dijo, dame tu lonche. Sí, te lo doy. Pero de pronto el agresor hace esto y se empieza a retirar. Y dice, entonces yo me levanté y dije, ¿qué está pasando? Y volteo porque miré que empezó su mirada se dirigía arriba, encima de mi cabeza. Y volteo hacia atrás y era mi hermano que estaba así. Tócalo, le dice. Tócalo y te las verás conmigo. No, dice el muchacho, salió pero disparado. ¿Quién es el que guarda tus espaldas? Como dicen por ahí, y luego entonces, ¿qué tienes tú que andar de broncudo, de enojado, de buscapleitos? Deja que Dios los haga morder el polvo. Esa es una bendición que Dios da a los que obedecen. Y tú no te llenas las manos de nada, las tienes limpias. ¿Escucharon eso, hermanos? Así es que dejen la venganza, dejen de maldecir a la gente. Obedezcan al Señor, aún en los mandamientos que parecen más pequeños. Y Dios te va a bendecir porque Dios eso es lo que anhela, eso es lo que quiere. Tenemos la protección de Dios si obedecemos sus mandamientos. El que habita al abrigo del Altísimo, o sea, que tú te metes bajo su protección. Pero si te sales y andas ahí de oveja loca, oveja desobediente, oveja rebelde, no puedes recibir bendición de Dios. Así no funcionan las cosas, hermanos. Versículo 8. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros. Tú no tienes graneros. Vamos a pensar en esto, en lo que tú has ahorrado, porque los graneros es donde se guardaba el grano para a través de todo el año tener para comer. O sea, Dios va a bendecir tus graneros. Y sobre todo lo que hagas, Dios enviará su bendición. Te hará vivir feliz. Me gusta esta traducción. Te hará vivir como feliz en el país que va a darte. Escuchen esto. Jamás en mi vida he escuchado a un ser humano decir que no quiere ser feliz. ¿Conocen alguno? Yo no conozco uno solo. A cualquier ser humano que tú le preguntas, ¿tú quieres ser feliz? Te va a decir, yo quiero ser feliz. Otros dicen, yo tengo derecho a ser feliz. Te pregunto, ¿tú tienes derecho a ser feliz en esta tierra, sí o no? Pero también tienes una responsabilidad. O sea, todos demandamos nuestros derechos, pero no ponemos atención a la responsabilidad. Es un derecho que Dios le dio a todos los seres humanos de disfrutar, como dijo Pablo, que Él nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero no todos toman la sabia decisión de obedecer y para poder disfrutar de lo que Dios nos da en abundancia. Versículo 9.
si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, porque los caminos del hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero los caminos de Dios siempre te van a llevar a un final feliz. La Biblia habla de las sendas antiguas, los caminos antiguos, los que Dios siempre desde el inicio le trazó a Adán, a Enoc, a Noé. Son los mismos caminos por los que tú y yo debemos de caminar. Son los senderos de la vida. Si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, el Señor tu Dios te mantendrá como pueblo consagrado a Él. En otra versión dice, serás de su pertenencia, serás como algo muy valioso para Él, su pueblo escogido, su nación santa, tal como te lo ha jurado. Síganme con mucha atención. En este versículo está encerrado una de las bendiciones que yo considero fundamentales para que todos los seres humanos necesitamos tener de parte de Dios. ¿Cuál es? Miren, cuando Adán y Eva decidieron pecar, desobedecer a Dios, ¿se acuerdan ustedes que Dios le llamó: Adán, ¿dónde estás? Y él dijo: tuve miedo y me escondí. ¿Se acuerdan? En ese momento, él perdió en su alma, en su ser interior, algo que desde ese entonces a la fecha todos los seres humanos nacemos con esa necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? La necesidad de pertenencia, la necesidad de sentir que alguien me ama. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser amados. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos valiosos para alguien más. Ese vacío que está en todos los seres humanos puede ser satisfecho únicamente por Dios, solamente. Es un error tratar de buscar yo ser amado, valorado, ser importante para alguien, porque las opiniones de los demás cambian cada rato. En las mismas personas no va a poder ser satisfecha esta necesidad. Por eso muchos quieren el favor de la gente, hacen las cosas para los hombres, para agradar a los hombres, y así no es. Hacemos las cosas por amor a Dios, por obediencia a Dios y para agradar a Dios, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo es que Dios satisface esta necesidad que es común en todos los seres humanos? Cuando yo leí, me di cuenta de textos como este, que Dios me amó de manera tan grande que dio a su Hijo por mí. En ese momento, cuando lo entendí, dije: wow, soy importante para Dios. De tal manera amó Dios al mundo. En ese momento quedó satisfecha mi necesidad de sentirme importante. Por eso no ando buscando ni reflectores, ni entrevistas, ni cosas para sentirme importante. No, yo ya soy importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Eso me ha dado, eso te dará mucha tranquilidad, mucha seguridad. En Cristo, tu necesidad de sentirte valioso, seguro, importante, ha sido satisfecho. Pero eso es por obedecer su palabra. Ahí está encerrado. Si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, el Señor tu Dios te mantendrá como pueblo consagrado a Él. O sea, este es mi pueblo, estos son los míos, estos son los que me aman. Y el Señor honra a los que le honran. Y Dios te bendice. Tendrás satisfacción, tendrás tranquilidad, disfrutarás.
tendrás un sentimiento de felicidad, aún en medio de una ciudad como la nuestra, llena de inseguridad. Tú tendrás un sentimiento de seguridad. Podrás hasta sentirte así como extraño. ¿Cómo es posible que en medio aún de una necesidad tú puedas sentir contentamiento? O de una aflicción, o de una situación adversa, que aún así tú puedas tener ese sentimiento de paz. Esa es bendición de Dios, hermano. Eso no se compra en ninguna tienda. Pero esto viene a aquellos que le obedecen. Versículo 10. Entonces dice, todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y te tendrán miedo. Una traducción más entendible sería: te respetarán, te ganarás el respeto. Viene a mi mente un caso, una familia que vivía en una colonia aquí en Guadalajara. El hombre era un patán, para definirlo en pocas palabras. Era un hombre desconsiderado, violento, grosero, mal hablado, maltrataba a los hijos, golpeaba a la esposa, gritaba, vociferaba. ¿Conoce gente así? Un día, ahora, todo el barrio lo conocía. Dice, no, ese ni lo voltees a ver. Porque hasta pasa un perro, ¿qué me ves? Y órale, y lo patea al pobre perro. Todo el barrio sabía cómo era ese hombre. Un día la salvación llegó a ese hogar. La mujer se convirtió. Y por su testimonio lo inspiró para que entregara su vida a Cristo. En concordancia con lo que dice el apóstol Pedro, que por medio de su conducta ganará a su marido para Cristo. Y lo ganó para Cristo. Todos pues, le tenían miedo, no respeto, es diferente. Y todos observaban los maltratos, oían los maltratos de este hombre. De pronto esas cosas comenzaron a desaparecer. Y la gente seguía observando y decía, oye, como que algo le pasó al vecino. Ay, pues, ¿por qué? Pues, fíjate bien, ya no se oyen gritos, ya no se oyen esas palabrotas que soltaba, ya no se oye violencia, que avientan cosas, que grita, que llega borracho. Oye, de veras, y empezaron a observarlo. Un día le preguntaron a la señora, oye, ¿qué le pasó a su esposo? Es que se convirtió en cristiano, el Señor cambió su vida, y se empezaron a burlar de él. Y entre miedo y duda, lo seguían observando y lo miraban. Y las esposas empezaron a reclamar a sus esposos, oye, habías de ser como el vecino. Mira, ya trata bien a su esposa y ahora tú ya estás como él, antes no eras así. Y empezaban los reclamos y estos hombres se burlaban de él. No, hombre, lo que pasó con él fue que se hizo un mandilón, es un debilucho, es un no sé qué. No, lo que pasa es que había entrado en el orden de Dios. Y por un lado estaban las burlas, pero por otro lado, en su corazón, empezaron a respetarlo. Porque había un cambio evidente, notorio. ¿Te respeta la gente a ti? Esa es una bendición de Dios. Que digan, bueno, eso es un aleluya, eso es lo otro, pero no, pero mis respetos. ¿Qué piensa la gente de ti? La Biblia dice que aún a tus enemigos llega un momento en que por la bendición de Dios hasta estás en paz con ellos. No hay guerra. Esa es bendición de Dios. ¿Cuántos quieren vivir esa vida feliz? Todos. ¿Cuántos la quieren? Si obedeces. Ese es el requisito. Versículo 11. El Señor te mostrará su bondad, dándote muchos hijos, muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas en la tierra.
que a tus antepasados juró que te daría. O sea, aquí habla de que tendrás abundancia de bendiciones que Dios te va a dar. Te va a dar hijos, pero que sean bendición, no dolor de cabeza. Va a multiplicar todo lo tuyo, lo que tú tengas. Miren, una vez un hermano tenía un terreno grandecito y me comentó una vez, hace años de esto, me dijo: ¿sabes qué, pastor? Quiero ahí en el terreno que recibí de herencia, quiero criar algunas ovejas, dijo. Ah, está bien, pero ovejas, animalitos, ovejas, ¿qué? Le digo, pues qué interesante, ¿no? Estaría bien. Dice, está la expo ganadera y el último día, mañana es el último día y voy a ir a ver qué veo y si puedo comprar algo. Fue ese día. Y dice que llegó a un lugar donde tenían como entre 15 a 20 ovejas, bien bonitas, se veían de muy buena cepa, ¿no? Y dice, oiga, qué bonitas están las ovejas, son las últimas que me quedan, le dice. ¿Cuánto valen las ovejas? Dice, mira, si las quieres todas, te las vendo en 150,000 pesos. Dice, no, también caras, dice. No, gracias, te las estoy dando muy baratas, es que son de la mejor especie. Y de ahí le digo muchas cosas. Dice, no, muchas gracias. Y se va. De regreso, dice que le llama y le dice, oye, ven para acá. Dice, mira, son las últimas que me quedan. Y había un macho, ¿sí? Le dice, ¿cuánto me das? Te doy 40,000 pesos, échamelos. ¿De veras? Dice, sí. Ya, y con esto ya vendí mucho, dice, me fue bien. No, hombre, dice, que voy por las camionetas y que me llevo mis ovejas por 40,000 pesos, dice. Porque yo podía reproducirlas y vender y son de muy buena calidad o especie. Ven para que las veas. Y yo las conocí, bien bonitas que estaban. Se miraba distintas, eran de muy buena clase. Bueno, como a los 30 días de eso, me dice, ¿qué crees, pastor? Quiero que vengas al terreno. ¿Para qué? ¿Qué pasó? No, quiero que lo veas. Hermano, cuando llego ahí, todas las ovejas estaban embarazadas. Todas tenían su corderito. Mira, hermano, de una así se le multiplicó todo. Llegó un momento no muy lejano en que tenía más de 100 ovejas. Y dice, para mí Deuteronomio 28 fue literal. Ahora, esa es una bendición que él experimentó. Tú puedes experimentarlo y vivirlo en otro sentido, en otro nivel. Pero son promesas que Dios tiene para los que lo obedecen. ¿Cuántos quieren las bendiciones del Señor? Si obedeces. Fíjate el versículo 12. Dice, y te abrirá su rico tesoro, que es el cielo. Dice en esta versión, me gusta. Te abrirá Dios su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite. Y hará prosperar todo tu trabajo. No sé cuántos recuerdan, hace un tiempo yo conté un testimonio bien tremendo de un pastor en la Sierra de Michoacán que fue visitado por un hermano de casa de oración que ya está en la presencia del Señor. Este testimonio fue hace algunos años. Este pastor, yo lo conozco, él todavía vive, es un hombre bien humilde, es un hombre de campo, es un campesino, pero es un hombre tan fiel. Ama sus ovejas, las instruye, es un pastor que Dios tiene en alta estima. Bueno, resulta que llegó el tiempo de la siembra y no llovía, y la gente contrataba brujos para que les hicieran sus trabajos para que lloviera. Entonces el hermano Pedrito, que fue el que vivió esto,
Dice que cuando llegó le dijo: hermano Pedrito, no ha llovido, si se pierde lo sembrado, vamos a padecer hambre el próximo año, no va a haber cosecha, ayúdeme a orar, necesitamos la bendición del Señor. Pues yo le acompaño, hermano. Y dice que se hincaron y empezaron a orar, y que le dijo: Pedrito, asómate a ver si ves alguna nube, así como la historia de Elías, ¿se acuerdan? Eliseo. Y dice, y yo salí y dije: no, estaba el sol a todo lo que daba. No, pastor, no hay nada. Híncate, le decía. Ya estaban orando. Se pasaron toda la tarde y empezó a anochecer. Y ellos, dice, y seguíamos orando. Dice, cuando serían las 11 de la noche, que se oye un trueno en el cielo y un relámpago que iluminó ese lugar que no había luz eléctrica. Dice, y se escuchó aquel estruendo, dice, y salimos fuera de la casita del pastor, y que empieza a llover, me dice a mí, y a todos contó este testimonio públicamente, y empieza a llover. Mire, el pastor, sus hijos, su esposa, todos brincando de alegría. La lluvia nos mojó todos y estábamos bien contentos, dándole gracias a Dios, porque Dios había mandado lluvia y la cosecha se iba a salvar. Pero ese no fue el milagro. El milagro fue notorio a la mañana siguiente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta por los murmullos de la gente que estaba alrededor de la casa del pastor, que estaban diciendo que qué había hecho. Y él preguntó: ¿respecto a qué? ¿Por qué me preguntan eso? Les dijo: ¿es que no te has dado cuenta? Nada más en tu parcela llovió. Y me dice Pedrito: el pastor dijo que la primer cosecha que tenga de frijol, de lo que había sembrado, él te va a mandar una poca. Y yo estaba así, hermanos, al tiempo llega, aquí te manda el pastor. Yo mismo comí de esa bendición. La gente le decía: ¿qué brujo contrataste? No, ¿cuál brujo? Todos sabían que era cristiano. Hay muchos que no les llueven su milpita, pero no por un año, sino por 2 y 3 y 4 y 5. La Biblia, cuando veas lluvia en la Biblia, siempre la lluvia es sinónimo de bendición. ¿Cuánto quieren la lluvia de Dios? Si obedeces. Y será notorio, y los demás se darán cuenta, y la bendición te alcanzará, no solo a ti, sino alcanzará a otros como me alcanzó a mí. Así como la desobediencia de Adán me alcanzó a mí también la obediencia de Cristo nos alcanza a nosotros. Si tú obedeces a Dios, Dios te bendecirá, no solo a ti, a tu esposa, tus hijos y a los que estén a tu alrededor, hasta tus amigos. Esa es la promesa de Dios. Pero sigue diciendo en el versículo 12: podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. A ver, yo les voy a hacer una pregunta de examen. Ahí va. ¿Qué es mejor? ¿Pedir prestado o prestar? ¿Ven cómo sí nos funciona? Pues claro. Es mejor prestar que pedir prestado, porque el que pide prestado es porque algo no le está funcionando, está en un problema, no tiene para suplir. Por eso, si Dios te ha bendecido, no cierres tu corazón cuando alguien te pide prestado. Porque si alguien te pide prestado es señal de que tú estás bendecido por Dios. No cierres tu corazón. Sin duda que es mejor prestar que pedir prestado. Además Jesús lo dijo: al que te pida prestado, se refiere a lo cotidiano, a lo elemental, no se lo rehuses, dice. Ya está dando Jesús por un hecho que sus discípulos iban a tener más de lo suficiente para prestar. Al que te pida prestado, no se lo niegues, dale. Y si no te lo devuelve, no importa.
Bendice y no maldigas. Ahí está. Sencillos los mandamientos del Señor, pero son gravosos porque somos desobedientes. Estamos habituados a la desobediencia, a la rebelión, al desorden. Por eso, si obedecemos su palabra, vamos a entrar en el orden de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Si obedeces. Ahora, para irnos sobre el final, vamos a tocar el versículo 15. A partir de ese versículo, la Biblia habla de las consecuencias de la desobediencia. A mí en lo personal me cuesta mucho trabajo lo que voy a leer aquí, pero es real. Tengo que hacerlo. Dice el versículo 15: pero si no obedeces al Señor tu Dios, si no lo obedeces, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. ¿Cuántos quieren eso? Yo no. ¿Usted sí? Versículo 16: si no obedeces, serás maldito en la ciudad y en el campo. Es decir, tendrás un sentimiento de inseguridad espantoso. A donde quiera que vayas, la intranquilidad, la inseguridad, el miedo, todo te va a asustar. Te va a quitar el sueño. Eso ha de ser algo espantoso, hermanos. Sin duda, no tengo duda de lo que voy a decir. Dios no quiere eso para ti. Pero viene una pregunta: ¿por qué algunos viven así? ¿Saben por qué? Porque quieren vivir así. Lo voy a repetir: ¿por qué algunos viven así? Porque así quieren vivir, porque deciden no obedecer a Dios, aunque son cristianos, y van a llegar a la presencia de Dios, porque la salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Y como dice Pablo, serán salvos aunque así como por fuego, o sea, como decimos nosotros, así como de panzazo, como cuando pasaste de quinto a sexto con 6. Dice, pasaste sí con 6 y todo el mundo dice, híjole, de panzazo. Así muchos llegarán al cielo de panzazo. Pero escúchame bien, no tienes por qué vivir de esa manera aquí. Esa no es la voluntad de Dios. Yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge, le dijo Dios a Israel. Escoge, yo te voy a sugerir qué quisiera yo que escogieras. Escoge la bendición. ¿Se entiende? Escoge obedecer. Porque si yo les pregunto, ¿quieren la maldición? Todos me van a contestar, ¡no! Entonces decida no desobedecer. Decida obedecer. Esto es muy fundamental. De aquí adelante, esto puede marcar tu vida. Este mensaje puede ser el que quizás tú en un momento dado puedas decir, esto marcó mi vida para los años que me quedan en lo que viene el Señor. Porque no puedes seguir viviendo así. Hablas de divorcio. Piensas en cosas que dividen la familia. Decides, tomas decisiones que te llevan al desorden. Y luego de pilón te enojas contra Dios. A mí Dios no me escucha, a mí Dios no me oye, a mí Dios no me bendice. ¿Cómo te va a bendecir? Dios quiere que tú sepas elegir bien. Así es que, mis queridos hermanos, ¿qué eligen? ¿Obedecer o desobedecer? Si yo pudiera elegir por algunos, lo haría. No se puede. Son cuestiones netamente personales. Versículo 18.
Serán malditos tus hijos. Qué terrible es eso, hermano. Van a ser un dolor de cabeza para ti. Se meterán en las drogas, se van a ir de la casa, te van a hacer llorar. ¿Dios quiere eso para nosotros? No. Eso es terrible. Tus cosechas, las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. O sea, habrá una preocupación aterradora por tu familia, por lo tuyo, lo poco, lo mucho que tengas. Ay, sí, un ladrón, ay, esto, ay, lo otro. Qué horrible es vivir así. Versículo 19, maldito serás tú en todo lo que hagas. Uy, eso provoca un sentimiento de duda impresionante. ¿Lo hago o no? Es que todo lo que hago no me sale. Ay, Dios mío, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Quizás es por desobediente. No hay que confundir las pruebas cotidianas de la vida, que Dios, ese es otro tema, ese es otro punto, que Dios permite para fortalecer nuestra fe, que maduremos, etcétera. Eso es otro tema. Aquí estamos hablando de obediencia o desobediencia. Estamos hablando de una constante, no de episodios, ¿sí?, de aflicción o de enfermedad. No. Pues eso se dan sí o sí, porque así es la vida. Pero hay cosas como estas que son producto de nuestra desobediencia. Versículo 20, mira este versículo, está terrible. El Señor, dice, te enviará maldición, confusión. La palabra hebrea que se traduce por confusión también se puede traducir por caos, desorden. Ahora, ¿por qué viene este desorden? ¿Por qué viene esta maldición? ¿O por qué viene esta confusión que Dios la llama maldición? Por desobediencia. Así de sencillo. Confusión, caos, desorden, angustia, ansias. ¿Conoces a gente que, o probablemente tú seas una de ellas, que siempre está ansiosa? Y ay, Dios mío, y todo te da miedo. Pierdes el sueño. Pero la bendición dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Dos maneras totalmente distintas de vivir. ¿Cuál escoges? ¿Cuál quieres vivir? El próximo febrero habrá un congreso de matrimonios aquí, en Casa de Oración. El tema se va a llamar 70 veces 7, hablando 70 veces 7, hablando del perdón en el matrimonio. El perdón es uno de los principios fundamentales para que un matrimonio dure toda la vida hasta que la muerte los separe. Pero tanto divorcio entre cristianos está demostrando que no son capaces de perdonar. Y no perdonar es desobediencia a Dios. Y luego preguntan, pues sí, ya fue irremediable y me tuve que divorciar. Y luego preguntan con carita de San Martín de Porres, ¿puedo rehacer mi vida? ¿Para qué quieres rehacer tu vida si no pudiste con una? ¿Qué vida quieres rehacer? A ver, respóndeme. ¿Puedo rehacer mi vida? Claro que no vas a poder. Por supuesto que no vas a poder nunca. ¿Cómo vas a esperar la bendición si una tras otra te la pasaste ofendiendo a tu esposa, maltratándola, la hartaste y te mandó a volar? Ahora lo que tienes que hacer es enfrentar las consecuencias y llorar. Pero la gracia de Dios te va a sostener y que la gracia de Dios te baste. Nosotros no vamos a permitir que por cualquier tontería se divorcien y luego se hagan otra novia, otro novio, y aunque sea cristiano, no los vamos a casar.
¿Oyeron eso? No. Aunque cada situación se maneja de manera particular. No, hermanos, ¿cómo? No, por eso piensen 2 veces lo que van a decidir hacer. Piénsenlo bien, decidan lo mejor. Dios quiere bendecirlos. ¿Saben qué? Está terrible este capítulo, ya no quiero leer. No, yo creo que es que está, pero mire, si a usted le interesa, va a leer. Yo leí hasta el versículo ¿qué? Hasta el 20, está hasta el 45. Ya no voy a leer más. Pero si a usted le interesa saber lo que le vendrá si persiste en desobedecer, léalo. Para que diga, a mí nadie me dijo. Pero si usted decide obedecer, no tiene ni por qué leerlo, porque no le va a venir a usted. Porque si usted decide obedecer a Dios, hermanos, Dios lo va a bendecir. Alguien me puede argumentar lo siguiente: oiga, pastor, pero esas son maldiciones de la ley, son del Antiguo Testamento. Ahora en Cristo hemos sido bendecidos con toda clase de bendición. Eso es verdad, pero no citan el texto entero, lo sacan de su contexto. Lo que citan es Efesios 1:3, que dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo estamos? Bendecidos, ¿sí o no? Con toda bendición espiritual. Pero luego, ¿qué dice? En los lugares celestiales en Cristo. O sea, eso es cuando lleguemos allá. Porque la obediencia fue desde el Edén, no había ley. La desobediencia se dio antes de la ley. Dios les tuvo que poner la ley para enseñarlos a obedecer. Y en el Nuevo Testamento nos da la gracia y una nueva naturaleza para poder tomar decisiones acertadas y obedecer y vivir en esta tierra como Dios quiere que vivamos, hermanos. Bendecidos, hace un rato lo cantábamos, bendecidos, bendecidos. Eso es lo que Dios quiere, un pueblo bendecido, que a pesar de que en algún momento tengas escasez, vas a estar contento de manera inexplicable y vas a gozar tortillas con chile. Y vas a tener un sentimiento de tranquilidad, de felicidad. Y los demás te van, pues ¿qué tomas? Pues ¿qué te das? ¿Qué te dan? ¿Qué eres o qué haces? Es que amo a Dios y en la medida que obedezco sus mandamientos, Dios me ha bendecido. Termino con esto. ¿Cuánta bendición quieres? Esa tú la determinas. Tú la determinas. ¿Cuánta bendición quieres para tu familia? Obedece lo que tiene que ver con la familia. ¿Cuánta bendición quieres para tus finanzas? Obedece lo que la Biblia dice acerca del dinero y las finanzas. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que tú y yo decidimos. Esto puede marcar tu vida hasta que venga el Señor. Yo he decidido, en lo mejor que pueda, tomar las mejores decisiones. A veces yo le digo a mi esposa, ¿cómo quisiera que muchos matrimonios vivieran la armonía que tú y yo vivimos como matrimonio? La paz que disfrutamos, los momentos que tenemos cuando comemos, cuando hablamos, cuando nos sentamos, con una plenitud. Y es un deseo en nosotros, porque sabemos que muchos de ustedes o algunos de ustedes no viven así. Ahora, esto fue construir un matrimonio a través de los años, ¿entienden?
Y bueno, aquí está mi esposa. Yo la respeto, la honro, ella me respeta. Y nos hablamos amablemente. Nos amamos, nos bendecimos, nos ayudamos. Como dice la Biblia, así no fue al principio, A medida que pasan los años, y hemos aprendido muchas cosas a través de la obediencia. Entonces nadie puede decir que eso no funciona. Esto es algo que Dios prometió y Él lo cumplirá con los hijos de Dios que le obedecen. ¿Cuántos deciden obedecerle? Pónganse de pie. Generalmente exigimos nuestros derechos. Tengo derecho a esto. Hasta Comisión de los Derechos Humanos hay. Pero muy pocas veces ponemos el dedo en la responsabilidad que tenemos. Porque queremos las bendiciones, pero las queremos ¿por qué? Nada más porque las deseamos. No funciona así, hermanos. ¿Ya se dieron cuenta que no? Levanta tus manos a Dios. Esto es señal de rendición. Dile: Señor, yo sé que tú eres bueno y me quieres bendecir. Yo sé que tú eres un Dios de paz, un Dios de consolación, un Dios de abundancia, un Dios que no pierde la tranquilidad. Y todo lo que tú eres, lo quieres derramar sobre tus hijos, Señor, sobre tu pueblo aquí reunido. Pero nos has dado la capacidad de decidir. Así como a Israel le dijiste: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y tú le dijiste a Israel: escoge la bendición, escoge la vida para que vivas. Así cada uno de nosotros, Señor, hace una decisión esta tarde de escoger, obedecer. De escoger, Señor, nos va a costar, sí, porque no estamos acostumbrados a eso. Somos rebeldes por naturaleza. Pero tu gracia que está sobre nosotros, la nueva naturaleza que has puesto en nosotros, la pusiste para obedecer. Señor, derrama tus bendiciones. Esas las queremos, pero también entendemos nuestra responsabilidad. Queremos obedecer. Cada mandamiento, cada orden, cada advertencia de parte tuya es para bendecirnos. Gracias por ser bueno y hablarnos con claridad en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor. Danos la gracia y la voluntad para decidir obedecer hasta el final de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.